hacer con los espectadores. Bueno, el Ministerio de la Música. Ujú. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, señora. Tenemos buen audio. Muy buen audio. Hola, hola. Sí, señora, ahí estamos escuchando. Ah, súper, listo, listo. Gracias por Muchísimas confirmarnos. gracias por confirmarnos. Entonces, vamos a darle la siguiente diapositiva. Bueno, la música fue la gran idea de Dios. Ya lo hemos visto. Recording in progress. Tienes que salir. Bueno, estuvimos viendo que la música fue la gran idea de Dios, que Dios creó la música con un propósito y el primer propósito por el cual Papá Dios ha creado la música es para adorarle. El Salmo 150 nos revela que la música fue esa gran idea de Dios y nos revela que es el deseo de Él que le alabemos con todo, ¿cierto? Como dicen por ahí, con todos los juguetes. Adorar al Señor no solamente con nuestra voz, sino con todo lo que tenemos. Dice, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con fuerte toque del cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor, alabado sea el Señor. Esta es la nueva traducción viviente y nos enseña que debemos alabar al Señor con todos los instrumentos. Y allí está en el versículo 4 las danzas. Las danzas, por supuesto, están incluidas y somos un equipo, tanto instrumentistas como voces, como danzas, todos somos un equipo para alabar al Señor. Porque aunque aquí menciona solo de pronto como los instrumentos musicales, también el cuerpo que Dios nos dio es un instrumento de adoración para Dios, tanto al danzar como cuando alzamos nuestras manos, aplaudimos, también usamos nuestro cuerpo como un instrumento que honra, adora y alaba a nuestro Dios. Así es. Ahora, bueno, vamos a ver que la música más la Biblia nos da como resultado músicos y adoradores competentes y excelentes para extender el reino de Dios. Competentes tanto en la música como en la palabra del Señor. Dios desea que seamos íntegros, que seamos competentes y seamos excelentes en el tema del conocimiento de los tiempos, en el caso de las danzoras, pues todos los movimientos que tienen que hacer, ¿cierto? La armonía o el equilibrio, o bueno, ya Adri les puede abrir el espectro respecto a lo que es las danzas, ¿cierto? Y en el caso de los instrumentistas, los acordes, el tener el tiempo de cada canción, Tono. el tono, y en el caso de las voces, la afinación, el tema de la respiración, todo eso hace parte de ser competentes en cuanto a la música. Y en cuanto a la palabra de Dios, el ser competentes en el estudio de su palabra, en el conocimiento de la verdad, que es la Biblia, que es la palabra que sale de la boca del Señor. Ujú. Esto nos muestra el equilibrio que debemos tener como adoradores, que no es solo la parte de pronto de la habilidad, del talento, de la aptitud, sino que tiene que haber un equilibrio también con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si de pronto tenemos mucho conocimiento musical, mucho conocimiento en las danzas, una gran habilidad corporal, pero nuestro conocimiento de palabra es muy mínimo, allí hay un desequilibrio.
Y Dios nos llama a que tanto seamos competentes en la parte musical como en la parte del conocimiento de su palabra, con el objetivo, como dice acá, de que vamos a extender el reino de Dios. Ese es el objetivo último, darle gloria a Dios y extender su reino. Bueno, dentro de este tema de la competencia musical y de la competencia en la palabra de Dios, encontramos tres características importantes: la disciplina, la humildad y el servicio. Eh, para poder tener competencia musical necesitamos disciplina. Y esto ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Entonces queremos recordar y hacer énfasis en la importancia de la disciplina para los ensayos, ¿cierto? Entonces las danzoras llegan súper puntuales a su ensayo de danzas, con las canciones aprendidas, lo mismo los instrumentistas y las voces, con humildad, con un corazón rendido a Dios, sabiendo que, bueno, Dios es quien se glorifica en mí, ¿cierto? Y solo soy un instrumento en sus manos. Y el servicio, dado que si llegamos al templo a adorar su nombre y alguien está limpiando algo, le ayudamos, ¿cierto? Si podemos servir en la iglesia en otros espacios, no necesariamente en la alabanza, o sea, podemos estar en la alabanza, pero como somos adoradores siervos, servimos también en otras áreas, ¿cierto? Pero también tratamos de cuidar ese balance. Entonces, muy importante tener un equilibrio entre tiempo con familia, tiempo de trabajo, tiempo de iglesia, ¿cierto? En el ministerio, pero con un corazón de servicio, con un corazón de humildad. Bueno, si en unos minutos más o menos nos tenemos unos minutos y medio en esta sesión, si se nos cierra, porfa, entremos con el mismo link, ¿vale? Ok, estamos aquí viendo que estamos acá viendo que los músicos también somos proféticos, ungidos, siervos, creativos y líderes. Estas son características o áreas importantes de los músicos, ¿sí? Y vamos a ver cada una de ellas. Dentro del Ministerio de la Música hay danzoras proféticas, hay danzoras ungidas, hay danzoras que son siervas, que son creativas, que son líderes. Lo ideal es tener todas estas características como músicos, como adoradores, como danzoras. Dios creó la música para el placer de aquel que la disfruta, pero también para su placer personal. ¿Y qué nos dice esta frase? Yo creo que todos los que estamos aquí disfrutamos ese servicio que hacemos para Dios. Disfrutamos los que tocamos un instrumento, creo que disfrutamos el cantar una canción para Dios, interpretarla. eh, las que son danzoras, el poder usar su cuerpo para alabar a Dios, creo que lo disfrutamos. Y si no lo hemos disfrutado, pues Dios desea que lo disfrutemos porque Él creó la música para que sea un placer para nosotros también, pero principalmente para agradar a Dios. Sin embargo, Dios quiere que nos alegremos y nos agrademos en lo que hacemos para Él. Y estas características que aparecen aquí en pantalla de ser un músico o un adorador profético, ungido, siervo, creativo, líder, vamos a verlas con un poco más de detenimiento y son muy importantes para que ese ministerio de la música sea excelente, sea efectivo. Entonces, eh, ¿a qué hace referencia un músico, un adorador ungido? Es aquel que está lleno del Espíritu Santo y aquel que no pelea con la oscuridad, solo enciende la luz. La palabra de Dios dice que nosotros somos luz. Nosotros, Dios está en nosotros y donde vamos, donde estamos, llevamos a Jesús, representamos a Jesús. Y a veces de pronto, cuando vemos la maldad, vemos la iniquidad, eh, queremos que no esté o queremos
derribarla, pero Dios nos llama a no pelear con esa oscuridad, sino simplemente reflejar a Jesús, ser esa luz. ¿Y cómo lo podemos ser? También viviendo en pureza y viviendo en santidad. De esta manera vamos a conservar esa unción que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros, porque lo hablábamos también en sesiones anteriores, Dios nos ha ungido a todos y debemos cuidar esa unción que Él nos ha dado. Así es. Y en cuanto a la siguiente característica de ser excelentes, habla de ser diligente, esforzado, puntual, que haya un balance entre la aptitud y la actitud. Bueno, ¿y cómo es ese balance entre la aptitud y la actitud? Resulta que, como mencionábamos ahorita, podemos tener mucha aptitud, podemos ser muy talentosos en nuestro instrumento, en nuestra voz, en nuestra danza, pero Dios también desea trabajar en nuestra actitud, en nuestro carácter. Y como adoradores tenemos que poner especial atención en el desarrollo de nuestro carácter y lograr que nuestro carácter sea cada vez más semejante al de Cristo. Ese es un objetivo no solamente como adoradores, sino como hijos de Dios. Todos los que hemos decidido aceptar a nuestro Señor Jesús, tenemos ese propósito de ser cada día más como Él y que haya ese balance entre nuestras habilidades, pero también en cómo somos, cuál es nuestro carácter, cómo nos estamos comportando ante las circunstancias y ante las demás personas. Sí, eso es muy importante porque hay adoradores que son más músicos, ¿cierto? Que adoradores. ¿Por qué? Porque tienen toda la aptitud, tienen todo el conocimiento del instrumento o son danzoras excelentes, ¿cierto? Tienen la aptitud, o sea, el conocimiento, la pericia, la habilidad para el talento para la música, pero la actitud ya tiene que ver con el carácter de Jesús en mí, ahí hay una falencia. Entonces, como hijas de Dios necesitamos llegar a la excelencia, como hijos de Dios, como adoradores a la excelencia, teniendo ese balance entre aptitud y actitud. Claro, no puede existir un adorador que sea excelente en la interpretación de la música o de la danza, pero que sea orgulloso, que sea altivo con los demás, que sea perezoso, que sea mentiroso, grosero. Allí hay un desequilibrio porque no está trabajando su actitud. Y recordemos, como lo hemos mencionado, creo que a través de todo este entrenamiento, Dios está más interesado en el ser que en el hacer, en lo que tú eres que en lo que tú haces. Entonces, a Dios le interesa más cuál es la actitud de tu corazón al adorarle, que si hiciste perfectamente el acorde, que si llegaste a la nota que era, que si hiciste el paso de la manera correcta. Hay que hacerlo así, con excelencia, pero Dios está mirando primeramente nuestro corazón, que es lo que estamos haciendo. Así es. Y en este tema vamos a ver el punto de adoradores proféticos, que tenemos un amplio depósito de la palabra de Dios. En nuestro corazón y en nuestra mente necesitamos tener un amplio depósito de la palabra de Dios. Mientras que estamos adorando en las danzas o mientras que estamos adorando en el instrumento, vamos profetizando, ¿cierto? Aunque yo no tenga la voz principal o no tenga el micrófono, solamente estoy en piano sin micrófono, puedo ir profetizando, ¿cierto? Porque no buscamos ser visualizados, sino que buscamos afectar el mundo espiritual y adorar en espíritu y en verdad. Entonces es importante declarar la palabra de Dios a través de la música en medio de la alabanza y de la adoración. Ok, nos queda menos de un minuto. Vamos a cerrar esta sesión e ingresamos con el mismo link, ¿vale?